CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a la apertura de nuestra serie Everest in a Box de Everest Talks, un espacio creado para conversar alrededor de tendencias, casos de éxito, mejores prácticas y experiencia de las más relevantes compañías de la industria. En esta oportunidad ahondaremos en el rol de la tecnología como principal habilitadora del emprendimiento digital. Hoy nos acompañan en el panel Bernardo Cordero, CEO y cofundador de Flat, Francisco Valencia, CEO y cofundador de Protesia, Juan Miguel Guerra, Head de RappiPay en México, Guillermo Garza, Head of Customer Strategy de Everest México en el rol de moderador y Roberto Celestino Pereira, Head de Innovación de Everest Américas. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro moderador. Guillermo, bienvenido y adelante. Muchas gracias. ¿Cómo están? Y un gusto de estar aquí con ustedes en sus hogares. Muchos de nosotros estamos ya en modo home office. Ver que hubo tantos registrados nos da mucha emoción, porque además el tema lo amerita. Entonces hoy con panel de lujo, muchos de los temas que tocaremos espero sean de su utilidad y arrancamos con una reflexión. En los últimos 5 años hemos ido acelerando tanto la creación del muy llamado concepto unicornio en América Latina, donde ya no solo está pasando en Brasil, ¿no? En México recientemente tanto Kavak como Bitso lograron valuaciones por encima de $1 billón, que es la condición para que te llames unicornio. Y aquí es donde empiezan las reflexiones. ¿Qué es lo que ha estado haciendo en los ecosistemas de América Latina que se creen jugadores como los que están apareciendo, ¿no? Como los Rappis, como los Nubank, como en este caso Bitso, Kavak, que son empresas que por excelencia tienen 2 condiciones. La primera es una propuesta muy digitalizada, muy orientada en tecnología y en un servicio al cliente punta a punta por canales digitales, lo cual lo hace muy efectivo. Y por otra parte, atravesar las fronteras legislativas de industrias pues que normalmente son muy complejas, ¿no? Entonces voy a arrancar esta sesión aprovechando un poco que tenemos participantes de distintas industrias para que nos cuenten un poco cómo lo han vivido, ¿no? Entonces me gustaría arrancar contigo, Bernardo. No sé si nos puedes regalar un poco qué es Flat y sobre todo contarnos cómo la has pasado en un ambiente muy regulado donde la propuesta de valor tiene mucho que ver con esta digitalización punta a punta y con esta visión de competir, donde otros jugadores lo hacen pues de una forma distinta, ¿no? ¿Qué rol tiene en Flat la tecnología al día de hoy? Buenísimo. Sí, en Flat nosotros compramos vivienda residencial de forma automatizada. Y pues eso significa que un cliente llega a nuestra página, nos deja los datos de su departamento y le ponemos una oferta en ese momento para comprárselo, ¿no? Y eso a cambio de, o a diferencia de tardarse 6 meses o 2 años en vender el departamento. Entonces, una gran oferta de valor para el vendedor. Después tomamos ese departamento, lo remodelamos y lo revendemos. Pero lo revendemos un departamento usado que, como te decía, ya está remodelado, que ya pasó por 200 puntos de inspección, que ya pasó por un proceso legal que trae ciertas garantías. Entonces, creando un producto bastante diferente al mercado. Entonces, también una gran oferta de valor para el comprador, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Es un negocio de muchísima data, ¿no? Estamos trabajando en un mercado que está acostumbrado a trabajar sin información. Es un negocio que tenemos que apalancar la tecnología para hacer procesos mucho más escalables, ¿no? Son experiencias de usuarios bastante largas, ¿no? A diferencia de otros sectores donde, por ejemplo, en mi vida anterior en e-commerce, pues en cuestión de minutos puedes ver todo el funnel. Aquí un cliente, ya sea un vendedor o un comprador, pues puede ser un proceso de semanas o de meses, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología para mejorar esos procesos, para hacerlos más eficientes y poder trabajar mejor con los clientes? Entonces, nosotros vemos que utilizando información, utilizando tecnología y llegar con una perspectiva nueva y una oferta de valor bastante diferenciada, podemos cambiar muchas de las cosas, cómo funcionan en el sector. Me encanta, y sobre todo que es un concepto, si me preguntas, probablemente lleva
la misma mecánica en los últimos 100 años, ¿no? O sea, yo no visualizo, fuera de la experiencia que me estás contando, la última innovación probablemente era que anuncies ya no en el periódico, ¿no? Sino en una página, en una página web. Era como, wow, es como, ahora hay un portal donde puedes poner el código postal donde estás buscando una propiedad y encontrarlo, pero lo mismo lo hacías en una sección de anuncios clasificados en el periódico o anteriormente en distintos lugares o billboards, ¿no? Casi el tema de los bienes raíces no ha sufrido una transformación digital como la que nos estás platicando. Voy a aprovechar para seguir el follow-up con Francisco, porque Francisco está en una industria igual, con una característica muy regulada, muy de data, ¿no? Él tiene una startup que tiene que ver con la salud. Entonces, Francisco, bienvenido. Igual si nos regalas para nuestra audiencia un brief pitch de qué hacen y cuál es el rol de la tecnología en tu startup. Gracias, Memo, y saludos a toda la audiencia. Lo que hacemos en Protesia es software para poder crear dispositivos médicos usando manufactura aditiva o impresión 3D. Nosotros nos gusta platicar siempre que somos una compañía de movilidad porque comenzamos haciendo dispositivos médicos para niños con parálisis cerebral, para que esos pequeñitos pudieran moverse de un punto A un punto B, abaratando costos, usando herramientas de diseño con inteligencia artificial y las maravillas de los materiales con la impresión 3D. Hoy hemos pivoteado un montón y estamos muy inmersos liderando iniciativas de COVID a nivel mundial que tienen que ver con abonar datos genómicos para encontrar las nuevas variantes que hay. Todo esto a raíz de que empezamos a imprimir los hisopos, esos que te meten a la nariz para las pruebas. A partir de eso desarrollamos protocolos, lo registramos como lices ante entidades regulatorias y hoy el equipo se encuentra en un proyecto inmerso en Cancún, que creo que es la capital mundial donde se está exportando más COVID a todo el planeta. Usando nuestro software, desarrollamos software logístico para atender a pacientes y que puedan volver a sus países de manera rápida, segura y accesible. Excelente. Y aprovecho también para presentar a Roberto Celestino, que es la cabeza de innovación en Everis. Y en tu caso, más que contarles qué hacemos en Everis, Roberto, un poco contigo vamos a arrancar la sesión de preguntas tricky, ¿no? O de preguntas con más tensión, que es a lo que aquí estamos realmente presentes. En tu opinión, para que empecemos esta sesión con un poco más de candela, ¿cuál es el estado del arte en América Latina para las empresas en términos de adopción tecnológica? Pues hoy por hoy me atrevo a decir que el común denominador de las empresas en América Latina suelen ser empresas familiares, suelen ser empresas que están en un proceso de transformación digital, donde arrancaron por tener distintos sistemas de ERPs o legados y están migrando a soluciones un poco más flexibles, pero sin lugar a dudas son empresas que están detectando un nicho de oportunidad en expandir sus fronteras y en pues entrarle a betas de negocio más amplias, ¿no? Con estos conceptos como Open Banking o como Telco as a Service o toda esta visión exponencial, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? O sea, desde tu óptica, ¿dónde estamos? ¿Vamos muy atrás? ¿Vamos adelante? ¿Vamos en medio? ¿Cómo nos ves? ¿Cuál es la radiografía de las empresas latinoamericanas en temas de transformación digital? Bueno, Memo, gracias por la invitación. Un placer estar acá con vosotros, expertos en innovación. Como dice, yo y Roberto Celestino Pereira, como Head de Innovación de Everis, también como pesquisador de universidades, sí, maestro también. Me encanta la pesquisa y estar acerca de los temas de innovación por la región toda, por América Latina. En este punto estamos estudiando, Memo, por un tema de Global Innovation Index, sí, que es un report que tiene worldwide, ¿no? Es un report global que elenca los principales países que están generando innovación. Sí, tiene una métrica por 81 indicadores, sí, y pasa por 130 países
nos muestra que nosotros de América Latina estamos en un puesto de 50 de entre 65 de entre los 130 países. Entonces, estamos en lo medio, en la mitad de la lista de Global Innovation Index. Y porque no es un romance, ¿sí? Como decimos, innovar en Brasil, innovar en América Latina es para emprendedores de verdad. Sí, acá es grato que tenemos emprendedores de verdad que están apostando en la innovación, persistentes con su solución y pivotando en adelante. Entonces, un punto es que no es fácil hacer la innovación en los países de América Latina. Tú conoces bien por la parte de colaboración entre gobierno, universidad y grandes empresas, ¿sí? La triple hélice que hablamos. Entonces, por eso que necesitamos de emprendedores que están ahí con afinco, ¿sí? Con la tecnología de punta, haciendo la transformación digital junto con las grandes compañías, ¿sí? Es un movimiento que va a pasos, ¿sí? Pero estamos con un grado de madurez fantástico en la región. Estamos empezando la colaboración entre los países, ¿sí? De ahí lo voy a tomar justo para presentar, por un lado, a la cabeza de una empresa que para muchos fue la primera empresa de referencia como emprendedor, ¿no? Que es Rappi, que es una empresa que nace en Colombia, que nace con esta visión de ser una super app o ser la primera super app en la región, ¿no? Como puede ser un WeChat en Asia o como Amazon de alguna forma emula en Estados Unidos. Y hoy se encuentra con nosotros Juan Guerra. Juan es la cabeza de una de las divisiones de negocio en México, es el country manager de RappiPay. Y aprovecho esta presentación no tanto para que nos cuente qué es Rappi, sino para que entremos el debate de cómo es una misión de estas, ¿no? O sea, voy a darle fast forward probablemente a sus primeros 2 meses en Rappi, pero básicamente le dijeron, bienvenido, crea un banco. Crea un banco dentro de este ecosistema donde las reglas del juego son, eres parte del ecosistema, pero tienes que crearte a ti mismo. O sea, algo que no sé si muchos de ustedes saben, una de las razones por las cuales Rappi cuida mucho a sus clientes es que respeta el flujo del usuario. Entonces, no abres la aplicación y te llueven por todos lados push notifications, ¿no? De saca tu tarjeta o de haz las cosas. Entonces, tienen un reto muy bonito donde hasta para tocar a sus mismos clientes tienen que hacerlo de una forma diferente y tienen que innovar y tienen que sacarla del parque contra pues, el status quo de una startup que ya no es startup. Entonces, cuéntanos, Juan, ¿qué rol juega la tecnología en me atrevo a decir, spin-off de una de las startups más exitosas de la región? ¿Y cómo ha sido este camino o la receta que has visto del por qué con tecnología puedes ponerte unas metas muy agresivas o al mismo tiempo por qué no hacerlo? Con todo gusto. Muchísimas gracias por invitarme, Guillermo. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Y una disculpa porque estuve batallando con mi cámara. Nunca me había pasado. Entonces ya apliqué la innovación de picarle al botón hasta que se apague y luego volverla a prender. Funciona todavía. Desde los 80s la vengo aplicando y me funciona. Ojalá que en mis negocios fuera tan fácil también. Sí, como bien dices, estamos creando desde cero algo completamente disruptivo en la industria de servicios financieros. Nuestra misión es elevar el nivel de la industria para mejorar la vida de millones de personas en todo el continente. Y lo estamos haciendo en 5 países a la vez. Lo estamos haciendo en México, Perú, Colombia, Brasil, Chile. México, Perú, Colombia, Brasil, Chile. Sí, no me faltó ninguno. Y vaya que hacerlo en un lugar a la vez. En un lugar es un reto, hacerlo en 5 a la vez es todavía más retador, pero lo permite la tecnología. Sin tecnología nada de esto sería posible. Todos sabemos que los servicios financieros son hiperlocales. Hay que entender muy bien la regulación local, etcétera. Eso no escala muy bien, pero la plataforma tecnológica que hay detrás, bien que puede escalar. Y 80% de la funcionalidad es común y la compartimos entre países en gran medida. Todo esto dentro de la misma app de Rappi. Entonces, tecnológicamente es un reto bien interesante. ¿Qué virtud tiene o qué bondad tiene esta estrategia de la super app?
en servicios financieros, yo creo que es lo siguiente. Se habla mucho de los bancos contra las fintech, pero yo creo que la super app está en otra categoría. Los bancos tradicionales tienen una gran ventaja contra las fintech, que es que ya tienen millones de clientes y varias fuentes de ingreso, varios productos que vender, pero las fintech tienen mucha agilidad y una estructura de costos esbelta. Entonces, por el lado de los costos se los lleva la fintech. Un neobanco que vive dentro de una super app tiene lo mejor de los dos mundos. Millones de clientes que ya transaccionan en Rappi con una estructura esbelta y toda la agilidad de una fintech. Pero además de tener lo mejor de los dos mundos, tiene dos ventajas que no tienen los demás. Una, el contexto de compra. Yo te puedo ofrecer un crédito para comprar algo en Rappi, en lo que te llega te puedo ofrecer un seguro para que lo protejas. Y también datos. El saber tanto sobre un usuario te permite discernir a quién prestar cuánto y a quién no. Entonces tu costo de riesgo es aún menor y también tu costo de fraude es menor y tu costo de mercadeo también es menor porque sabes qué oferta llevarle a quién en qué momento. Todo eso te mejora tanto el margen que tú puedes hacer tres cosas con ese margen. Pagarlo en dividendos a los socios, que no es algo que nos interese por acá, ofrecerlo como valor al usuario o utilizarlo para llegar a clientes que no son rentables o atractivos para otras organizaciones. Entonces aquí la inclusión financiera se vuelve más una oportunidad de negocio que una buena intención y eso es para mí apasionante. Y además el poderle dar al usuario una cantidad de beneficios sin cobrarle casi nada comparado con las demás alternativas, pues es un salto cuántico en cuanto a experiencia y beneficios en el sector. Aquí migraría un poquito a Bernardo para complementar con una voz que yo le llamo la voz del dinero, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que básicamente el estado del arte del venture capital en América Latina empieza a tomar sabor. O sea, si me atrevo a decirles que hace 6 años estábamos en una actividad incipiente, tanto de IPOs como de venture capital, pareciera que está cambiando, pareciera que ya no tienes que abrir necesariamente una C Corp para poder levantar una serie de inversión, pareciera que realmente hay un apetito donde van a empezar a llegar, a lo mejor la frase no es correcta, ¿no? Pero sí carretadas de dinero a América Latina para comerse ese mercado. Entonces, en tu caso, Bernardo, si pudieras compartirnos tu experiencia, hay un buzz que se habla mucho en el mundo del venture capital, que es cuáles son las componentes tecnológicas que te hacen más atractivo para invertir. Entonces, mucho se debate qué tanto es una burbuja, ¿no? Hay palabrotas, ¿no? La gente dice Big Data o dice inteligencia artificial o usa mucho conceptos para impresionar, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, como dicen los americanos, who walks the walk and who talks the talk, ¿no? ¿Qué si pudieras hacer un diagnóstico de hacia dónde apostarle desde la óptica emprendedores, ¿cuál sería el backbone tecnológico que piensas que hoy por hoy es un must si pretendes levantar una ronda de inversión en América Latina? Hablo de una ronda de inversión seria, ¿no? O sea, hablo cualquier cosa entre $10 millones, o sea, una serie más equiparable a la americana y no tanto a lo que había pasado en México. Sí, a ver, yo creo que entran muchas cosas en esa pregunta, ¿no? Y creo que lo primero es, creo que la innovación y el capital va en fases de industrias y de sectores, ¿no? O sea, si nos vamos muchísimos años hacia atrás, estaba el mundo de hardware y cómo podías crear mejores computadoras, etcétera, ¿no? Y saltando muchísimos pasos, pues pasó social media, nos empezamos a meter a temas de e-commerce, vino la ola de fintech, lo empezamos a ver en el mundo de PropTech. Entonces, creo que cuando estás hablando de temas de capital y levantamiento de capital, especialmente en América Latina, pues tenemos que entender dónde está esa ola en cuestión de sectores, ¿no? Y cuáles son los sectores que por la tecnología que se ha podido desarrollar o por los avances que hubo antes de eso, puedes empezar a jugar en ese sector, ¿no? Y si hubiéramos querido hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo Flat hace 10 años, no es que nadie quería hacer eso, ¿no? Es que simplemente la tecnología, la industria, los clientes no estaban listos para eso, ¿no? Si tú quieres comprar y vender una propiedad por internet, pues primero necesitas que usen Facebook, ¿no? Después necesitan que usen YouTube, y después necesitan que compren algo en e-commerce, y después necesitas que usen un super app. Y una vez que ya pasaron por toda esa experiencia los clientes, ya dicen, no, a ver, ya entiendo este mundo digital,
ahora estoy listo para poder transaccionar algo mucho más complicado, que es un coche, que es una vivienda y que es un asset mucho más grande. Entonces, creo que sin duda hay un tema de componentes tecnológicos, pero antes de eso, creo que es mucho más importante dónde estamos en cuestión de olas de innovación en cuanto al capital, dónde está el consumidor en su customer journey a través de las diferentes ofertas de valor en el mundo digital. Y creo que eso es más importante, ¿no? Y una vez que entiendes eso, pues tienes que entender para mi sector cuál es la tecnología importante, ¿no? Por ejemplo, en el mío, la parte de data es fundamental, ¿no? El que logre capturar la data correcta, que tenga la tecnología para poder procesar esa data de la mejor forma, pues tiene una ventaja competitiva impresionante, ¿no? El que tenga la tecnología para crear un customer journey increíble a través de todos los diferentes touch points que tienes, tiene una ventaja impresionante. Pero creo que es esa combinación de entender el sector, dónde están los clientes en su vida de pasar por el mundo digital, dónde está el capital listo para apostarle a eso, y después qué tecnología necesito para capturar. Memo, si me permite, gustaría sumar. Nosotros también estamos haciendo una investigación en los sectores, ¿sí? ¿Cuáles son los tech trends? ¿Cuáles son los challenges? ¿Sí? Cómo están pasando cada sector, ainda más pós-pandemia, ¿sí? Que estamos viendo ahí un océano azul. Entonces, en banca, estamos viendo que Open Banking, Open Services, estamos viendo la parte de conocimiento bancario, ¿sí? La parte de inclusión financiera, educación financiera, ¿sí? En telco estamos viendo o movimento de 5G, que vai ser uma potência. Então, todos os setores têm sim flavor, sim, de trend ligado a umas tecnologias, assim como está dizendo Bernardo, se é verdade. Y ahí me gustaría llevarlo más bien ahora hablemos del mundo, la cancha del director, ¿no? O sea, hay una reflexión, la digo muy humana, ¿no? Pero imagínense que eres estos bancos, ¿no? Estos jugadores tradicionales, ahora cambiaremos sector, pero empezamos con los bancos. Y de repente un ejército de niños, uno te patea, otro te jala los pelos, otro va de este lado y te muerde. O sea, digamos que uno de los grandes retos que hoy se enfrentan las empresas, los bancos de toda la vida, es entender contra quién compiten. O sea, al final se vuelve un tema donde la startup nace con una vocación de especialización, ¿no? O sea, hoy aquí hay varias apuestas, ¿no? Si hablamos un poco del negocio de Bernardo está especializado en propiedades, no está migrando y propiedades más autos, más cualquier asset arriba de tanto dinero. Probablemente algún día llegue ahí, pero la forma en la que una startup ataca un problema es, me enfoco en algo y ya que soy muy bueno en esto, empiezo a cubrir. Las empresas están al revés. Aquí a lo mejor estamos hablando de un banco que ya tiene 20 divisiones de negocio, donde cada división de negocio tiene 5 productos, tiene una fuerza de ventas, tiene sucursales, tiene un montón de cosas. Y ahora se empieza a pelear en cada uno de estos negocios con un montón de jugadores chiquitos que cada uno trae respaldado a un VC con un montón de dinero, donde a lo mejor no es tanto comparado con el banco, pero cuando lo ves contra el presupuesto de una sola de esas 20 business unit, ya es equiparable. ¿Cómo podemos, si estamos en esta otra cancha, en la cancha corporativa, competir contra las startups? ¿Es apostar a la tecnología únicamente? ¿Cuál sería un buen game plan? Y ahí se la suelto a Roberto, pero también siéntanse libres de participar. Aquí Juan, no sé si lo sabían, pero Juan también estuvo en el mundo banca tradicional, por decirlo de una forma. Estuvo dirigiendo el área de innovación en Citi durante, me parece, 3 años, si mal no recuerdo. Sí, este problema fue mi día a día 3 años en Citibanamex y bueno, en vidas pasadas también. Si quieres te escucho, Roberto, y después les platico algunas impresiones mías. Fantástico, sí. Vamos a pegar un ejemplo, un caso de uso de retail, ¿sí? Que nosotros acá no hacemos compra más como hacíamos antiguamente. No vamos más a un punto de venta, ¿sí? No vamos a una tienda, no vamos... Sí, hacemos todo por e-commerce, platforms y otros más. Sí, tivemos una mudanza drástica en lo comportamiento de consumo.
¿sí? Retail tiene eso muy claro, está con temas que es direct to consumer, ¿sí? Entonces tenemos grande industria, ¿sí? Grande industria de beverage, de foods, de todo que están ahí, como yo levo, ¿sí? Directamente al consumidor mi producto, ¿sí? Eso pasa a grande compañía, pero un tema de estos tiene una porción, como estaba hablando, Memo, tiene una porción de paquetas, ¿sí? Una porción. Tiene la parte de fretes, que tiene que hacer un frete mejor, una logística, sí, más segura, ¿sí? Con menos riesgo. Tiene la parte de los motoboys, que llamamos acá en Brasil también, que tiene que ser por misión, tiene que estar ahí gamificado, ¿sí? Tiene la parte de cuando tú llegas a lo punto, cómo distribuye, cómo hacerlo a last mile, smart last mile. Entonces, nosotros como grande compañía, estamos acertando los target settings. ¿Sí? ¿Cuál es el dolor? ¿Dónde estamos mirando? ¿Qué podemos hacer con una startup que me traiga el valor más temprano? ¿Sí? Para poder después tener un roadmap. ¿Sí? Pero al principio, vamos a la dolor do que está pasando. ¿Sí? Esta parte, porque dependendo de cómo atacas los challenge, vai a usar la computación visual, ¿sí? Vai a usar la parte de engagement, la parte de gamificación. Entonces, la parte de mucha conexión con APIs, ¿sí? Entonces, esto que nosotros como grande empresa tenemos que tener en cuenta. O que queremos defender, las hipótesis primarias que queremos defender dentro de un challenge que van nos trazer los quick wins. Porque ahí sí tenemos pista para hacer los demás. Entonces, cuando estamos testando las nuevas tecnologías, tenemos que estar muy cercano de los casos de uso que van a nos trazer los quick wins más temprano. No sé si me explico, Memo. ¿Qué achas tú también? Sí, totalmente. Digo, complementaría un poco, me interesa escuchar a Juan, porque lo que acabas de decir me sonó mentalmente a la pregunta de ¿lo construyo o lo compro? Porque al final esa es una respuesta también, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu perspectiva, Juan? Bueno, Guilla, sí, voy a empezar por un comentario de la pregunta anterior, que es que ya en México está llegando dinero para invertirse como capital de riesgo, capital privado, ya hay más IPOs que antes, definitivo. Pero también yo creo que algo que todos podemos aprender de la historia de Rappi es que no tenemos que esperar a que el dinero venga acá. Si el dinero no viene acá, vamos nosotros a Y Combinator, vamos a pedirle a Sequoia $1,000 millones, a Sequoia SoftBank, y no hacernos chiquitos, creérnosla como latinos, que también nosotros somos dignos de que nos fonden así, de que nos apoyen para lograr las cosas que se logran en otras partes del mundo. Creo que en esa forma o en ese sentido, Rappi ha roto una especie de vidrio de cristal y nos ha invitado a todos a creérnosla como emprendedores latinoamericanos, que pues no tenemos que estar esperando aquí que nos caiga el dinero, nosotros podemos ir a competir a San Francisco con el que nos pongan enfrente. Y entonces eso nos da muchísimo acceso a capital que nos permite, como bien dijiste, competir contra los jugadores tradicionales. Que si tú tomas vertical por vertical el presupuesto de cada unidad de negocio, a veces es inferior que el presupuesto que tiene una startup especializada en lo que hace, que además pues la startup tiene un líder ahí que es un fundador completamente apasionado, gente que está dispuesta a trabajar las horas que sea, con una motivación intrínseca, con una agilidad, a lo mejor con una inocencia que algún día los hará tropezarse, pero por ahora con un poco de suerte les permite moverse mucho más rápido. Cuando una empresa de gente a lo mejor ya más apática, menos comprometida con su trabajo, con un líder que es un gestor profesional, pero no un fundador, etcétera, pues se tardaría muchísimo tiempo y muchísimo más dinero en poder lograr el mismo resultado. Entonces, yo creo que eso puede ser un panorama aterrador para algunos de los jugadores tradicionales. Y yo creo que aquí hay dos cosas que hay que hacer. Uno es dejar de pensar en la competencia y pensar en el cliente. O sea, si tú ves
un gran ejemplo, ¿no? Es Amazon. Amazon se lanzó especializándose en libros y ahora ya tiene de todo. Pero, ¿qué construyó Amazon con esa especialización en libros? Bueno, empezó por una vertical donde vale la pena tener inventario y variedad, y con eso le podía competir a los más establecidos. Entonces tenía una propuesta de valor bien clara que desde el principio le daba una ventaja. Y luego empezó a crear una forma de trabajo, una excelencia en operaciones, pero también una cultura de servicio al cliente, de atención, del cliente tiene la razón, que se ha ganado el corazón de millones de personas. Entonces, eso es una combinación imparable, y a lo mejor vemos unos chavos de la Condesa y los menospreciamos hoy, pero en 5 años nos van a hacer lo mismo con nuestro negocio tradicional. Entonces, si yo estuviera en un negocio tradicional hoy en día, ¿qué haría? Invertir en agilidad. Muchas veces queremos sacar proyectos. Es que ya sacaron este servicio, estos fintequeros, hay que copiarlo. El otro banco, hay que copiarlo. O hay que adelantarnos y sacarlo. No saques más features. Mejor invierte esfuerzo en volverte más ágil para que el día de mañana, en vez de sacar 2 proyectos al año, saques 20 y luego saques 40. Pues invierte en agilidad, invierte en enfocarte en el cliente. Y si el cliente te exige comprar, construir, aliarte o lo que sea, eso haz. Yo creo que un muy buen ejemplo ha sido Banorte, que me toca trabajar muy de cerca con ellos. Banorte son mi competencia, por así decir. Somos una especie de resultado de la alianza de Banorte y de Rappi, y también son un banco tradicional. Y lo que dice Banorte es: nosotros queremos estar en todas las fiestas donde esté el cliente, y tienen su esfuerzo de transformación digital, tienen un banco digital que están lanzando, tienen esta alianza con Rappi, y yo creo que esa es una admisión de que hay que estar donde está el cliente. No tenemos una bola de cristal para saber exactamente qué es lo que nos va a exigir el cliente, pero hay que hacer el esfuerzo por estar ahí, si es que quieres clientes, si no, pues no. No, totalmente. De hecho, a todos los que nos escuchan, vamos a tener una sesión de Q&A al final, con lo cual váyanos escribiendo sus preguntas y las vamos capturando y vamos a seguirle pegando, ¿no? Voy a utilizar una palabra que nos acabas de mencionar, que son las alianzas. Francisco, ¿cómo son las alianzas para tu negocio? O sea, ¿cómo atacas un tema tan grande como el COVID desde la trinchera de una startup que tiene ciertas ventajas tecnológicas, pero que claramente ustedes por sí mismos no tienen el punta a punta, ¿no? O sea, asumo tienes que ser muy ágil en ver qué empresa de Estados Unidos te puede brindar ciertas cosas, qué empresa en Asia te brinda ciertas cosas, con quién puedes distribuir, con quién te puedes aliar. O sea, ¿cuál es la reflexión que tienes desde la forma en la que tú compites? Sí, son varias cosas y va desde... Primero nos preguntamos algo antes de entrar en proyectos tan grandes como este o cualquier cosa, y son 3 preguntas que creo que todos debemos hacernos, ya sea que arrancamos un nuevo proyecto en nuestras compañías o empezamos desde cero, y es ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ese equipo de personas lo van a hacer posible? Después de haber contestado esto, importantísimo que tengas socios, colaboradores, empleados, etcétera, que sean altamente íntegros, altamente enérgicos y altamente inteligentes. Si tienes y esto de la integridad es lo más importante de todo, y esta es la razón por la que hemos logrado llegar a hacer este tipo de alianzas a nivel mundial. ¿Qué pasa si no tienes esta parte de integridad? Tienes a alguien con alta inteligencia y alta energía, pero que te va a jugar chueco en algún momento. Entonces, bien interesante es que acá en México, para cerrar tratos tienes que irte de desayuno, comida, cena, quizás a los tragos. Para cerrar un deal de negocios en Estados Unidos, por default creen en ti hasta que sucede algo opuesto y se pierde la confianza. Entonces, esas también variables de cultura hay que tenerlas en mente. Hablarle a cada audiencia, a cada partner con el que vas a trabajar. Trabajamos con compañías en Estados Unidos y eso lo hemos tenido muy claro, por ejemplo. Y por otro lado, el tema de
de la importancia que es la reputación. Nosotros es algo que nos tomamos muy en serio, no hacemos negocios con cualquier persona, siempre vemos que esta persona, sus empresas estén limpias, sean personas que se manejan de la manera adecuada, digamos. No importa cuánto dinero hay en la mesa, es algo que te va a perseguir de por vida. Si lo haces bien, sucede esto. Voy a poner una analogía con el buceo, con la práctica de bucear. Si tú te haces muy bueno en tu industria, la gente comienza a verte como un buzo experto. Imaginemos que alguien llega a ti con un deal muy interesante y esta persona tiene la maquinaria para encontrar los tesoros, los radares, etcétera, pero no puede bajar a las profundidades por este tesoro. Pero sucede que por contactos, por tu red de contactos, tú eres el experto buzo que puede entrar específicamente por ese tesoro. Tú te vas a llevar una comisión por eso, tú vas a poder subir en reputación por hacer ese tipo de acuerdos, y esto es algo bien importante que hemos visto. Cada vez que haces las cosas bien, todo esto va acumulándose, y esto es básicamente el concepto de interés compuesto en relaciones, en negocios, en reputación y demás. Entonces, esto es algo que lo tenemos en nuestra cultura, desde nuestra casa, desde Protesia y hacia afuera. Por ejemplo, tú contratas a la gente por sus habilidades duras, por las hard skills, por la ingeniería, pero las despides porque les faltan soft skills, porque les falta comunicación, porque hicieron algo indebido quizás, porque no supieron manejar sus emociones o comunicarse, etcétera. Entonces, tener esto bien claro. La lección que yo me llevo de estar 12 años en tecnología es: uno tiene que ser muy bueno en estas habilidades suaves, en las soft skills, para poder llegar a hacer ese tipo de alianzas. Hoy trabajamos con una compañía que está expidiendo certificados, que es una especie de pasaporte digital COVID. Con esto estamos evitando la corrupción de las pruebas de COVID que hay, especialmente en la zona de la Riviera Maya, y evitando que se manche más el nombre de México como este país que siempre busca falsificar todo, hasta las pruebas de COVID, ¿no? Por otra parte, qué tremenda creatividad tenemos los mexicanos. Y esta compañía tiene a ejecutivos de Microsoft de los 90, tiene el empleado número 3 en la compañía. Trabajamos con un unicornio de 3D printing en Estados Unidos, que ya son nuestros advisors. Entonces, siempre buscamos jugar con los mejores. Como estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, hay que tirarle en grande. Te vas a quemar la misma cantidad de neuronas haciendo deals chiquitos que deals muy grandes, y la vida es cortísima. De un momento a otro, la década de tus 20 a tus 30 se pasa más o menos rápido, de los 40 a los 50 de volada. Si le preguntas a tu abuelo, te va a decir que sus 60 se pasaron como una tarde de verano. La vida es muy corta, es extremadamente corta, y vale la pena usarla para hacer planes brutalmente grandes, lo que le llaman los moonshots. Entonces, de acuerdo con ese punto, y eso es mis centavos en el tema de hacer alianzas, equipo, de hecho, etcétera. Voy a enlazar un poco y voy a aprovechar que está con nosotros Bernardo. Bernardo en su otra vida pues le tocó ser ex Linio, ¿no? Que es probablemente los referentes que tenemos en Latinoamérica de estas .com, ¿no? De ese boom que hubo en los 2000 de empresas que se digitalizaron hacia el comercio electrónico. Y aprovechando que en América Latina inventamos los Fuck Up Nights y los Fuck Up Stories. Si tuviéramos que cambiar algo en nuestra historia para que no nos pase lo mismo de crear una burbuja donde el talento se encareció y el valor realmente nunca se llegó a entregar, aunque la propuesta era muy potente, ¿dónde crees que están los retos en los siguientes 2 o 3 años, Bernardo, para América Latina? ¿Es más un tema de gente? ¿Es más un tema de invertir correctamente recursos para que escalemos a pesar de todavía no ser rentables? Porque eso es común a veces en las startups, que tiene que venir primero el crecimiento y después viene la rentabilidad. ¿Qué opinas? O sea, de nuevo, partiendo de lo que ya viviste en estas .com, que tuvo su época y tuvo su boom, en esta nueva ola de oportunidades, de transformación, porque estamos viviendo esa época, ¿no? La época de los unicornios, de otro sentido. ¿Qué tenemos que cambiar? Sí. A ver, yo creo que varias cosas, ¿no? Y empezamos
como hemos dicho, empezamos a ver otra época en varios de estos elementos, ¿no? Para el éxito necesitas juntar diferentes piezas del ecosistema, ¿no? Necesitas emprendedores, ¿no? De preferencia emprendedores que no van por la primera, sino ya van por la segunda, la tercera o la cuarta. Necesitas capital. Y necesitas que esos emprendedores, ese capital, estén enfocados en las oportunidades importantes donde realmente se va a crear un impacto sostenible a largo plazo. Y esa combinación es complicada. Ahorita estamos viviendo sin duda una época con bastante disponibilidad de capital. Creo que al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de que ese capital está llegando a emprendedores pues muy competentes que han tenido muchos éxitos en su vida, pero al mismo tiempo creo que también está llegando capital a ciertos lugares donde pues para muchos van a ser los primeros emprendimientos. Entonces esos primeros emprendimientos pues tienen que aprender pues de lo que ha pasado en México en el pasado, lo que ha pasado en cualquier lado del mundo, y es cómo utilizas esos recursos de la forma más inteligente, ¿no? Y cómo sabes, siempre es un arte, la agresividad que caracteriza a los emprendedores, pues tiene dos lados de la moneda, ¿no? Puede ser demasiado agresivo en ciertos momentos, pero al mismo tiempo necesitas esa agresividad para cambiar las cosas. Entonces creo que tenemos que aprender del pasado, de saber qué momentos es donde tenemos que ser agresivos, dónde tenemos que ser agresivos, dónde debemos invertir ese capital, y creo que eso nos va a llevar a un éxito mucho más sostenible, ¿no? Por lo general, donde vemos errores en ese uso de capital es cuando aventamos gente a los problemas, ¿no? Hay muchos errores donde ciertas cosas que se pueden usar con tecnología, pues por ese mismo interés de vamos a solucionarlo rápido, pues la aventamos 15 a 20 personas ese problema y lo solucionamos antes de decir, oye, espérate, vamos a crear una solución tecnológica que nos va a preparar para el futuro. Entonces ahí vemos muchos errores, en el uso de capital para marketing antes de que tengas un producto que realmente ha demostrado que es un beneficio, ¿no? El comprar clientes en muchos casos puede hacer sentido, en otros no, ¿no? Entonces por eso también es un arte, ¿no? O sea, ¿qué clientes creo que van a tener un Customer Lifetime Value? Que hoy estoy dispuesto a comprarlos, pero yo sé que el Customer Lifetime Value de esos clientes por lo que estoy construyendo me vale la pena a largo plazo. Y creo que muchas de las respuestas regresa a eso, ¿no? O sea, ¿qué es el Customer Lifetime Value del producto que estoy creando? La inversión que estoy haciendo me va a traer un retorno, que a pesar de que ese retorno no sea hoy, sí lo veamos a largo plazo. Y creo que si vamos por ese camino de, regresando al punto de Juan, decir, oye, ¿qué construimos para los clientes? Si los clientes le dan valor a lo que estoy construyendo, si lo que le estoy invirtiendo a mis clientes, tengo un plan para que ese dinero regrese, pues te va a ir bien, ¿no? Si solo estás enfocado en un top line de decir, oye, solo estoy viendo revenue y no me estoy preocupando por mis clientes, pues vas a entrar en problemas. Entonces creo que son muchos factores. Al final de cuentas, el tema de emprender, el tema de inversión es un arte que hay que ir perfeccionando. Estamos en un gran momento en México. Yo creo que nunca en la historia ha habido un momento como el que hay ahorita, la oportunidad de poder emprender, y hay que usar esta oportunidad para tener muchos éxitos. Roberto, si tuvieras que decir cuál es el primer paso para las empresas un poco más tradicionales en empezar a caminar como una startup, ¿no? O sea, mi reflexión sería tal vez que hoy por hoy una empresa consolidada está más preparada para innovar que una startup, partiendo de la definición de una startup, ¿no? O sea, este grupo de chavos que están buscando un modelo de negocio rentable y sostenible, pero que van contrarreloj con los pocos recursos que lograron juntar de Friends and Family, por así decirlo. Pues una empresa corporativa tiene todas las de ganar en ese escenario, hipotéticamente hablando. Sin embargo, la vida se les va y el BAU o el business as usual se los come, y algunas veces pareciera que se llenan de pilotos sin propósito y sin sentido. ¿Por dónde empiezan? ¿Es crearse una aceleradora? ¿Es hacer una incubadora? ¿Es hacer la vieja receta de sacamos un par de ejecutivos buenos y les ponemos su negocio aparte y casi les separamos un piso para que tengan tiempo de pensar? ¿Cómo puedes empezar, si eres una empresa más tradicional que tiene un negocio que cuidar, a innovar?
Una buena pregunta, Memo. Necesito un trago para responderla. Pero, mira, estamos viendo que es verdaderamente una pelea, porque para la grande compañía estamos en un movimiento de corporate venture. Sí, por todo lado están adquiriendo startups. Sí, estamos nosotros pensando si este es el camino. Esta adquisición por startups tiene a ver también con la adquisición de talentos, de nativos digitales. Sí, que también es una pelea. Todos están ahí en busca de talentos. Sí, por todo lado. Entonces, los salarios están aumentando. Si tú, como dijeron los colegas, hay una preocupación por atendimiento al cliente, entonces tú tienes que tener lo mejor time, ¿sí? Entonces, la busca por talentos es un factor que está ahí por todo lado. Lo otro, por la grande compañía, tiene que hacer una inversión, ¿sí? Tiene que tener un engajamiento con su cliente, tiene que tener todo un contacto, una inversión en relacionamiento, ¿sí? Para saber exactamente o que vai hacer e aí sim ter a parceria, a colaboração, a co-criação para hacer a disrupção. Então, por um lado está isto. E por empresas mais chiquitas que têm uma velocidade diferente, ¿sí? Que têm uma autonomia, ¿sí? Por vezes que não tem toda uma governança que se passa dentro de uma grande companhia, ¿sí? Que aí sim pode estabelecer uma velocidade. Mas por todo lado também tem a parte de cultura. Sim, porque chamamos que apetite ao risco. Qual é o apetite ao risco que tem uma pessoa, uma corporate family? Sim? Então, a grande companhia também tem mais disposição ao risco e também tem uma cultura de inovação más involucrada en sus colaboradores. ¿Sí? Entonces, son escenarios distintos, no hay una respuesta cierta, pero diría que para la grande compañía tienen que moverse, ¿sí? Think big, start small and move fast, como dicen la persona, tiene que think big, que cuál es el challenge, dónde están las oportunidades, que debo moverme, ¿sí? Hace prototipos de forma muy ratas para comprobar las hipótesis y continúe siempre innovando, como dice los colegas, ¿sí? Principalmente Juan, no se para. La innovación no es una cosa ad hoc, es una cosa que tiene que saber que el resultado va a estar en medio o largo plazo, ¿sí? Por otro lado, las families, las small and medium business, también tiene que investir en innovación, pero tiene ahí una cultura ágil, ¿sí? Vamos a decir así, que no tiene toda la ceremonia que tiene una grande compañía, y ahí sí moverse adelante también, porque son nichos que están a procura de innovación a todo momento, ¿sí? Pues, literal, empezaron a llegar preguntas de los que nos ven, y creo que vale la pena que ataquemos algunas, ¿no? Que el que quiera contestarla, bienvenido, un paso al frente, porque están sabrosas, ¿no? La primera es, ¿de quién es la responsabilidad de regir la innovación? ¿Necesitas un director? ¿Necesitas, o sea, dónde lo ubicas y cómo lo mides? El CEO. 100% de acuerdo. O sea, no hay de otra, ¿no? La verdad es que es bastante sencilla esa pregunta, ¿no? Porque si no sale del CEO, estás muerto, ¿no? Y lo he visto en todas las industrias, ¿no? Pero, por ejemplo, lo vi en e-commerce, donde la iniciativa de e-commerce está abajo del director comercial de un retailer. No va a funcionar, ¿no? El 99.9% del resultado del director de comercial de la empresa, pues depende de las tiendas físicas, ¿no? Entonces el tiempo que le va a dedicar ese mes a innovar dentro de e-commerce es cero. Entonces, si ese equipo de e-commerce no está incentivado a través del CEO a decir, oye, pues yo sé que este mes va a representar no nada más el 0.1% de mis ventas, sino va a representar el 40% de mi inversión y por lo tanto una gran parte de la posible pérdida de la empresa este mes. Si no está ahí la visión,
no va a funcionar. Y eso es lo que funciona en el 99% de las empresas. Y si lo llevo a un extremo no tan estratégico como es innovación y les hablaba del dato, ustedes que hablan mucho de negocios con dato, ¿en dónde tiene que vivir el dato? Y sobre todo, ¿quién debería ser el dueño de esa estrategia de clientes porque hemos hablado mucho de eso, ¿no? De cuidar clientes. Es que, si me permiten, voy a decir un par de cosas, ojalá que sean un poco provocadora. Yo no puedo estar más de acuerdo con Bernardo. Y creo que es importante que definamos la innovación. Y porque mucha gente se imagina cosas distintas cuando hablamos de innovación. Entonces, si les parece bien, utilicemos el término para decir cómo servir mejor a los clientes. Porque el cliente se va a ir con aquel que lo sirva mejor. Y estructuralmente las organizaciones no están diseñadas para que nadie debajo del director general impulse la innovación. Si tú eres gerencia media en una empresa, las cosas salen muy bien, tomas un riesgo, las cosas salen muy bien, el crédito se lo lleva a tu superior. Y si las cosas salen mal, a ti te corren. Entonces tus incentivos apuntan a hacer lo que siempre has hecho cada vez mejor, sin tomar riesgos. Y creo que aquí es importante recordar el ejemplo de Netflix, que mucha gente se le olvida que Netflix pasó por un proceso de transformación digital. Netflix entregaba DVDs de renta a domicilio y tuvo que utilizar los recursos de ese negocio para crear el servicio de streaming que, bueno, hoy ya nadie se acuerda de Blockbuster y muchos chavos ni lo vieron, pero fue el disruptor del modelo tradicional de Blockbuster, que en su momento tuvo la oportunidad de aliarse con Netflix por $50 millones y lo dejó pasar. Y yo creo que es un ejemplo que no podemos olvidar. Y yo creo que Reed Hastings siempre tuvo claro que la innovación, pasar de DVDs a streaming, era responsabilidad suya. También es un ejemplo de cómo no hacer esa transición. Creo que no fueron muy justos con la gente que pagaba las cuentas, pero bueno, ya ahí cada quien se podrá meter más al detalle de la historia y aprender mucho. Entonces, hablándolo como alguien que ha sido responsable de innovación en varias organizaciones grandes, las aceleradoras, las pruebas de concepto, los pilotos, todo eso puede ser necesario o puede ser una distracción. Depende de si te ayuda a servir mejor al cliente, y mucho depende del tipo de compromiso que haya desde arriba, porque el director general o la directora general tienen que impulsar la innovación. Claro que pueden apoyarse en consultores, en director de innovación, en un equipo, etcétera, pero al final del día ellos tienen que priorizar. Y eso es algo que yo creo que a las organizaciones grandes les cuesta mucho trabajo. El director general tiene una lista de prioridades, nunca me ha tocado verlo, y que diga, si no está en esta lista, no se hace. Oye, es que hay todo un departamento que hace no sé qué cosa, que hay un director súper importante, que eso, pues perdón, a lo mejor no debería existir ese departamento. Es el tipo de decisiones difíciles que cuestan mucho trabajo en organizaciones grandes. Y también como son gestionadas por gerentes profesionales que van a estar ahí unos añitos y luego van a irse a otra cosa, pues a lo mejor no sacrifican el corto plazo por el largo plazo, pero a lo mejor ellos no van a estar en el largo plazo. Entonces se perpetúa este ciclo de que los incentivos no estén apuntando hacia el largo plazo la innovación y generarle más valor al cliente. Pues, literal, nos estamos acercando ya al cierre. Veo el resto de las preguntas, por ejemplo, ¿no? Nos dicen ¿cómo generas cultura de innovación? O sea, al final, esto representa, ya nos dijeron, ¿no? O sea, el CEO es el dueño, pero cultura, ¿cómo la podrían decir? ¿Es incentivar? ¿Es poner el variable? ¿Es poner en la pared en los valores, ¿no? Escribir en la nota. Innovación es uno de nuestros 5 valores. Y lo digo un poco sarcástico porque a veces pareciera que la tarea termina cuando lo escribes, ¿no? Ya escribí que quiero innovar, listo, vámonos, a otra cosa. O sea, ¿cómo fomenta realmente una cultura donde conviven probablemente 4 generaciones, ya no 3? Sí. Para mí el primer punto es cómo contratas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que decimos es contratamos por lo que no podemos enseñar, ¿no? Y lo que no podemos enseñar es hambre por cambiar las cosas, hambre por hacer las cosas y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Eso no lo puedo enseñar, ¿no? Lo que sí podemos enseñar es marketing, sí podemos enseñar operaciones, sí podemos enseñar muchas cosas. Si contratas del otro lado y dices, oye, no, pues yo quiero a alguien que sepa esto, pero me da igual
un poco su visión, el hambre que tenga, etcétera, pues ese resultado vas a tener en la empresa. Entonces, para mí la más importante es cómo contratas con esa visión. Y la segunda, sin duda, hay un tema de incentivos, ¿no? O sea, si tú dentro de la empresa dices, oye, este mes quiero asegurarme que las tiendas físicas crecieron 110%, olvídate lo demás, pues no va a haber innovación del lado de la parte digital. Entonces tienes que contratar bien, número uno, y después tienes que permitir los incentivos correctos para permitir esa innovación. Memo, ¿se me permite también? Por favor, siga. Adelante, Francisco. Bueno, justo he estado redactando un blog post acerca de esto y parto con la frase que la innovación es un mindset, es un modo de pensar las cosas. Se conecta con lo que están diciendo ustedes. Definitivamente eso no te lo enseñan en la escuela y es esta hambre de querer hacerlo. Entonces, la mejor manera de poder impulsar esto es con el ejemplo, sí, desde la cabeza, pero también tener bien claro, y esto lo remarco con amarillo, es que no tiene que ser costoso, porque hoy tenemos herramientas para poder simular moonshots, poder simular cosas extremadamente complejas con software. Podemos hacer simulaciones hoy de sistemas de turbinas, podemos hacer simulaciones de sistemas electrónicos, de sistemas logísticos, de sistemas de fluido, de miles de cosas. Entonces, no tiene que estar ligado con hacer grandes cambios, que casi siempre es la mentalidad del pasado, de la vieja manera de hacerlo, es que no podemos innovar en esa área porque nos va a salir muy costoso y vamos a tener que hacer A, B, C y D y mover a fulano y fulano de área. No es necesario eso. Y para eso ya hay un montón de metodologías bien conocidas para poder lograrlo, entre ellas el design thinking, se puede hacer prototipado rápido. Entonces, definitivamente sí tiene que venir de la cabeza. Yo algo que veo bien interesante en algunas organizaciones son los intrapreneurs, y algo que hace Google es que los incentiva diciendo, si tú creas un producto o un servicio que a esta compañía le genere millones en un futuro, vas a tener acciones, vas a crecer junto con la empresa y vas a ser parte del pastel. Eso es bien importante. Y esa cultura también tiene que estar bien arraigada, que las cabezas dejen claro que quieren hacer el Yo creo que se cayó. Creo que se congeló un poco. Si quieres, tú también nos ibas a decir algo, Roberto. Sí. Sí, por un lado es esto de sponsorship, sí, es clarísimo, porque si no traz un retorno, acaba la pelada, no hay juego. Pero también tenemos que pensar que no todas las personas se ingresan en la innovación en el mismo modo, ¿sí? Tiene personas que son más adoptas, son los early adopters de la innovación dentro de la compañía. Y con estos tiene que crear alianza para se traer un quick win. Entonces, de una forma estratégica, por la parte de innovación, tiene que buscar dentro de su grupo, de su corporación, quién son las personas punta de lanza que van a estar comprometidos con ustedes en la generación de innovación. Porque por veces los ejecutivos están con otra agenda, ¿sí? Y no es por malo, es porque tiene otra prioridad. Entonces, tiene que buscar también quién son las personas aliadas que están con ustedes, comprometidas en la generación de nuevos negocios. Estamos llegando ya al fin de esta sesión. Me gustaría aprovechar el perfil de nuestros asistentes para pedirles una última aportación, y es su mantra. O sea, ya han pasado por muchos viajes, les ha tocado entender desde la empresa grande y la chica. Creo que no nos alcanzarían otros 50 minutos para seguirnos tal vez reflexionando en cómo atacarlo, porque el reto sigue siendo que hay que hacer más y pensar menos. O sea, curiosamente estamos viendo una época en la que el Excel aguanta todo, ¿no? Tenemos que dejar de ser empresas de excelencia, decimos, y tenemos que atrevernos a hacer, a invertir y fallar rápido y barato. O sea, no... en América Latina tenemos mucho miedo arraigado al error, al fracaso, al si me equivoco me corren, o es más, una mala idea a veces pareciera que es una mala persona, ¿no?
y te asocian mucho a que un fracaso va embebido con la persona. Entonces, un poco ustedes, si nos pudieran, para cerrar esta sesión, compartir lo que se dicen todos los días o ese mantra del hacia dónde apuntan o cómo inspiran a sus equipos, porque sin lugar a dudas ustedes son líderes y lo que estamos buscando en esta nueva generación de C-levels, por así decirlo, en Américas, es que nos atrevemos más a salir del status quo, a hacerle challenge a las cosas que llevan implementadas toda la vida, porque a veces es muy cómodo decir que, como dicen los americanos, ¿no? If ain't broken, why fix it? Y justo esa es la mentalidad que hace que no avancemos a la velocidad que pudiéramos ir. Entonces, me gustaría arrancar contigo, Bernardo. ¿Cuál es tu mantra? ¿Qué te dices a tus equipos? El talento es todo, ¿no? O sea, todo lo que dijiste se resuelve con buen talento, ¿no? El buen talento no lo tienes que estar inspirando todo el día. El buen talento no lo tienes que enseñar el camino todo el día. El buen talento está buscando innovar. Es lo más difícil, ¿no? El construir un gran equipo es súper complicado, pero si logras construir un gran equipo, estás un pie adelante de cualquier otro. En tu caso, Francisco, ¿cuál es tu mantra? O sea, si tuvieras que decirnos una frase, algo que te ayuda todos los días a seguir motivado o a motivar a tus equipos, ¿qué sería? Que me motiva a mí es tener que pagarles la quincena a todos, saber que eso se tiene que seguir. No, pero no sé si una frase, pero propósito, una palabra. Algo que hago con cada empleado que entra es que obviamente les gusta el tema de salud para entrar a la compañía y un hombre sano quiere 10,000 cosas, pero una persona enferma solamente quiere una. Y ya lo vimos en la pandemia, como sin salud se paraliza todo. Entonces hago una especie de tablero de visión en donde alineamos la visión personal y de vida, que hay una palabra japonesa que se llama Ikigai, que es una especie de diagrama de Venn múltiple, en donde el para qué naciste, el para qué eres bueno, el para qué te pagan, el qué te apasiona, todo se conjunta y trato de conectar lo que cada empleado quiere en su vida con la visión de la compañía. Entonces, por ejemplo, a un empleado le apasiona mucho el tema de la movilidad, el tema del transporte, dice, me odio el tráfico. Y Protesia nace siendo una compañía de movilidad, primero con férulas, prótesis, etcétera. Hoy estamos movilizando la economía entera de Quintana Roo para que las personas se testeen y tengan un certificado inhackeable, pero en un futuro, cuando volvamos a nuestro core business o en unos meses, vamos a seguir en esa línea, probablemente con exoesqueletos para movilizar a cualquier persona del planeta. Entonces, y es algo que se conecta mucho con lo que a mí me gusta, que es ayudar a las personas a llegar a su visión. Si yo pudiera decir que tengo un superpoder, es decirle a otros cuál es su superpoder. Creo que para eso nací. Buenísimo. En tu caso, Juan, ¿cuál sería, para dejarle ese nugget de oro, ese mensaje, ese tip hacia todos los C-levels que hoy nos ven? ¿Cómo arrancar o qué consejo nos puedes dar? Rapidísimo. Para agregar un poco lo que decía Bernardo, aquí nos ha pasado a tener mucho talento y poca organización, y logramos pocas cosas. Entonces el orden, no parece que una startup haya que meter orden, pero de verdad que sí, el orden sumado al talento te ayuda a lograr grandes cosas. Y como aquel video de YouTube, hay que sacar el foie. Las cosas espectaculares no se construyeron 9 to 5, no se hicieron con vidas ordinarias. Si queremos resultados extraordinarios, hay que estar preparados para meterle un nivel de esfuerzo y de cariño extraordinario también. Y Roberto, para cerrar esta sesión, desde nuestra óptica más, ayudar a que otros lo logren, ¿no? Porque eventualmente no hacemos mucho ruido al respecto, pero el mismo NTT Data es de las empresas que más nos pone internamente la cancha para innovar. O sea, me atrevo a decirles que en términos de consultoría hay pocas empresas que nos dan las prestaciones que nos dan acá. Pocos lo saben, pero
donde trabajamos, por ejemplo, si yo llego con una idea de negocio, puedo coinvertir junto con NTT Data para sacarlo. O sea, muy pocas empresas se atreven a hacer eso de tráeme una idea que valga la pena y 2 veces al año pichan ideas donde nos pueden meter $1 millón y otra vez al año donde puede ser inversiones desde 500,000 por nuevos productos, nuevas ideas, nuevas cosas. Digo, así es como lo hacemos en casa. ¿Qué podemos también compartirle a nuestros escuchas de cosas que estamos haciendo bien y que pudieran también replicar? Sí. Una es Open Innovation, sí, acabar con este paradigma que o que estamos haciendo ninguém pode ver, o que estamos, sí, es un sigilo, no. Open Innovation con triple win. Win. Esta es mi mensaje, sí. Open Innovation con triple win. Win para las startups, win para los clientes y win para nosotros, sí. Assim estamos generando valor, estamos generando transformación, ¿sí? Y con esta transformación elevamos los beneficios a la sociedad. Pues con esto damos por cerrado este primer panel del rol de las startups y la tecnología. Quiero agradecer a los que nos acompañaron. No saben qué gusto siempre charlar con ustedes. Tienen, además de mucho recorrido, una óptica creo que muy clara, y a veces esa claridad es lo que nos ayuda a tener foco y a no perdernos, ¿no? En este mundo de libros, tips, gurús, programas, etc. Al final del día hay que atreverse y perdonarse, ¿no? Los errores se cometerán y no pasa nada. O sea, mientras se falle rápido y barato, creo que siempre hay un mañana para seguir peleando y mucho camino que recorrer. Entonces, CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.